Bien, feliz tarde, feliz noche, sean todos pues bienvenidos al estudio de hoy que vamos a trabajar y se titula Todos hemos violado la ley. Bueno, en el estudio de hoy es el estudio del litro número 15 y se titula, como ya hemos dicho, Todos hemos violado la ley. El texto de desarrollo es como sigue. Número 15. Que todos hemos violado la ley de Dios y no podemos de nosotros mismos rendir obediencia a sus justos requerimientos. Somos dependientes de Cristo, primero, para justificación de nuestras ofensas pasadas y en segundo lugar, por la gracia por medio de la cual podemos rendir obediencia aceptable a su santa ley en el futuro. Entonces, de esta forma, los primeros condensaron esta doctrina, que por lo que vemos aquí, está hablando de la justificación por la fe. Pero bueno, vamos a analizar nosotros mismos también toda esta verdad a la luz, pues, de las Escrituras. Vamos a dejar que sean las Escrituras las que también nos ayuden a entender esta verdad, si esto es así, si lo dicen así las Escrituras. Entonces, lo primero que tenemos que entender, o lo primero que tenemos que corroborar con la Biblia, es la primera oración. ¿Es verdad que todos hemos violado la ley de Dios? Bueno, eso es lo primero que tenemos que estudiar. Y para eso nos vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 19, donde se nos presenta justamente esta gran verdad. Dice de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces aquí ya nos está presentando justamente en la primera oración, en el versículo 10, no hay justo ni aun uno. O sea, todos estamos, si no somos justos, esto es lo contrario de justo. ¿Qué es lo contrario de justo? Injustos, impíos. Todos estamos en impiedad. Y luego nos habla de por qué es así. Primero, porque no hay quien entienda y busque a Dios. Ese es el versículo 11. El 12, todos se apartaron. Ahí sería la evidencia bíblica de lo que dice esta oración de doctrina. Todos hemos violado la ley de Dios, todos nos hemos apartado, fuimos hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿Por qué? Dice el versículo 13, porque sepulcro abierto es la garganta, con las lenguas hablan engañosamente y hay como si fuese veneno debajo de nuestros labios. Sigue leyendo, dice el 14, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces hasta aquí habla de una generalización en la cual todos los seres humanos se encuentran. De hecho, el versículo 19 lo remata porque dice: empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, claro, aquí vemos que lo que está diciendo básicamente es que esta condición que se ha mencionado aquí es la que se conoce como estar bajo la ley. Bajo la ley. O sea que todos estamos bajo la ley de este sentido porque todos la hemos transgredido.
Ahora bien, la conclusión, versículo 20. Y el versículo 20 justamente ahora apoya la otra frase, la otra oración que está en la doctrina. Dice la otra frase, no podemos de nosotros mismos rendir obediencia a sus justos requerimientos. Y eso es lo que dice el versículo 20. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el hecho de que hemos violado la ley de Dios nos dice, como ya dijimos, que no somos justos, ni aun uno. Ya al violar la ley nos convertimos en injustos. Y al ser injustos ya no podemos volver a esa justicia. No podemos volver a la justicia. O sea, es lo que dice el versículo 20. Por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. O sea, ya no podemos justificarnos. Ya no podemos justificarnos. Solamente dice, lo que nos da la ley es el conocimiento del pecado. Esto mismo también lo dice Romanos capítulo 7, versículo 5, cuando dice que esto sí ahonda aún más en el hecho de que no podemos ahora en esta condición de forma individual rendir obediencia a la ley de Dios. Dice el versículo 5, mientras estamos en la carne, Romanos 7, 5, mientras estamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Entonces, por eso es que Romanos 3:21 dice, 3:20, ¿no? Dice que por la carne, por las obras de la carne, nadie se puede justificar. ¿Por qué? Porque ahora la carne, después de que el hombre pecó, la carne, entonces tiene pecado en sí. Y esos afectos o el deseo de la carne es hacia los pecados, hacia el pecado, hacia la transgresión de la ley. Y ese afecto, ese deseo de la carne de desobedecer la ley de Dios, es una ley que se encuentra ahora en nuestros miembros. Lo dice aún más a partir del versículo 14, cuando dice en Romanos 7:14, lo explica, dice, sabemos que la ley es espiritual. Entonces comienza aquí Pablo diciendo esa primera parte. La ley de Dios es espiritual. Ahora nosotros, ¿qué somos? Yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. O sea, Pablo se presenta como él, como carnal. ¿Qué significa que es carnal? ¿Qué significa que está en la carne? Bueno, que estamos vendidos en la sujeción del pecado. O sea, la palabra vendido es que estamos, somos siervos, ¿no? Esclavos que fuimos vendidos. Y nuestro amo es el pecado. Sigue diciendo, versículo 15. Evidencia de esto, lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. O sea, aquí presenta el apóstol que la carne hace lo que quiere. La carne de pecado hace lo que quiere. No hace lo que la persona que la tiene quiere. O sea, la carne no obedece a la conciencia ni a la mente. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, aquí lo viene a decir el versículo 17, para que ustedes vean que la carne no obra lo que diga la mente. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que muere en mí. Aquí el apóstol está diciendo que la carne no obedece a la conciencia ni a la mente, ni a su voluntad, sino que a quien obedece la carne, al pecado que está en ella.
O sea, el pecado mora en la carne y domina la carne y no la mente. Esta es la condición del hombre sin Cristo. Lo repite el versículo 18. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, o sea, está hablando directamente de qué parte de su cuerpo, en su carne, no está hablando de su mente. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. O sea, aquí está diciendo, miren, yo deseo hacer las cosas buenas, pero no puedo. ¿Por qué? Porque en su carne no mora el bien. Él tiene el querer, en su mente, en su voluntad, él quisiera, pero no logra ejecutar el bien. ¿Y eso por qué? Bueno, aquí lo está diciendo, porque en su carne no mora el bien. Y ya lo ha dicho en el 17, ¿qué es lo que mora en su carne? El pecado. El pecado, o sea, el pecado lo presenta como un ente o como un algo que mora en él. ¿Y mora en dónde? En su carne. O sea, no es que mora en su mente, en su conciencia, en su voluntad, mora en su carne. Pero ya lo viene diciendo que ese pecado que mora en su carne es la que hace el pecado, bueno, ya lo voy a decir más adelante. En el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, es más el mal que no quiero este hago, se lo repite. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, fíjense, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces está diciendo que el pecado es la quien hace todas estas cosas. Y ahora lo voy a explicarnos de otra forma. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces hay una ley. Primera ley, ¿qué dice la ley? El mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, según el hombre interior dentro de sí, él en su mente, en su conciencia, se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, ¿ve? Hay otra ley en sus miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. O sea, entonces que está dando a entender que ese hombre interior en el cual se deleita, ese es su espíritu. Pero dice que la ley de sus miembros se revela contra la ley del espíritu. O sea, hay una pugna, una lucha de dos leyes. Pero ¿quién domina en esa lucha, en ese conflicto? ¿Quién domina? Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo. O sea, esta persona no es una persona libre. Confirma lo que hemos venido diciendo. No es un cristiano. Un cristiano es una persona que dice, el que está en Cristo, dice Juan 8, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta persona, por el contrario, es un cautivo. Entonces no es una persona que ha conocido la verdad. En el contexto de estar sometido a Cristo, porque es la verdad y es Cristo, y conocer la verdad es conocer de forma relacional a Cristo y ser libertado por Él. Aquí no, aquí está diciendo, Él lo que conoce es la ley de Dios. Se deleita mental e intelectualmente en la ley de Dios. Pero al final es un cautivo de la ley del pecado. Y por eso es que exclama, como dice en el versículo 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, esto describe a la perfección, es de todos los pasajes bíblicos el que mejor describe la condición de esclavitud del ser humano. Claro, en especial la condición de esclavitud del que ya conoce las virtudes de la ley, pero no puede obedecerlas. ¿Por qué? Porque es un cautivo de la ley del pecado. Pero aún, si esta es la condición de que conoce la ley de Dios, es la misma condición, pero en grado superlativo, de los que no conocen la ley de Dios. Porque está hablando es de la condición natural del ser humano, en la que nace. Porque dice, yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado.
O sea que esto es algo que venimos arrastrando. Esta situación la arrastramos desde que nacemos. Entonces, bueno, ahí lo tenemos bien explicado en capítulo 7, versículos 14 al 24. Ahora bien, entonces, esto reafirma la idea de que no podemos de nosotros mismos rendir obediencia a la ley de Dios. Aquí lo está diciendo, justamente. Eso es lo que justamente dice Romanos 7. Conoce la ley, se deleita en la ley, pero no puede hacerlo. Porque en su carne mora el pecado y el pecado lo obliga a pecar. El pecado que mora en su carne lo obliga a cometer el pecado. A cometer el pecado. O sea que se retroalimenta. El pecado que mora en su carne lo obliga a ejecutar ese pecado. Y al ejecutarlo se refuerza la carne. Entonces está en ese círculo vicioso del cual es imposible salir. Entonces, bueno, eso es lo que nos presenta Romanos 7. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un pecado en la carne y un pecado en la mente, por así decirlo, resultado de lo que ya hemos hecho, porque aquí dice que si somos cautivos a la ley del pecado, aquí en el 23, ¿no? Veo otra ley de mis miembros que se revela contra la ley del espíritu y me lleva cautivo la ley del pecado. O sea que él tiene un pecado en la carne y luego ese pecado lo lleva a cometer el pecado. Entonces tiene dos cosas, ¿no? Tiene ahora, además del pecado en su carne, ese pecado en su carne lo lleva a, como ya hemos dicho, a cometer el pecado. Entonces tiene un registro de pecados hechos, actuados, cometidos en su vida. ¿Cómo los cometió? Bueno, por obligación, porque la carne lo obligó. Entonces ahora, nosotros como seres humanos en esa condición, dependemos de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora si nosotros necesitamos ser justificados, necesitamos ser justificados de nuestras ofensas pasadas y justificados para poder obedecer en el futuro. Para que esta circunstancia sea rota, esa circunstancia de cautividad y de esclavitud del pecado. O sea, yo necesito la gracia de Cristo para el perdón de mis pecados pasados y la misma gracia de Cristo para garantizarme que no seguiré en este círculo en el que la ley del pecado me lleva cautivo. O sea, necesito un poder que no solamente me libere del pecado que está en mis miembros, sino que me dé la victoria de ese pecado que está en mis miembros. Entonces, bueno, volvemos ahora a Romanos capítulo 3, versículo 21, que nos dice la primera parte, y luego volveremos a Romanos 8, que nos explica la segunda. Romanos 3, 21 nos dice 21 al 30. Nos va a hablar de qué? De la justificación de nuestras ofensas pasadas. Dice, ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Acordémonos que esto quedamos en que por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. En esto quedamos. Y lo que leímos en Romanos 7 es una evidencia desarrollada de esto. ¿Por qué por las obras de la ley nadie se puede justificar delante de él? Porque las obras que nosotros hacemos, aún las obras de la ley que hacemos sin Cristo, siguen siendo obras de pecado, como ya hemos leído, porque el pecado que mora en nosotros nos lleva cautivo a cometer la ley del pecado que está en sus miembros. O sea que todas las acciones que nosotros hacemos sin Cristo, aún las aparentemente buenas acciones sin Cristo, siguen siendo acciones de pecado. Entonces, las obras de la ley se refiere justamente a eso. Las obras de la ley quiere decir el obrar la ley sin Cristo. ¿Qué significa el obrar la ley sin Cristo? Bueno, todos los intentos que hacemos nosotros por guardar los 10 mandamientos sin estar en Cristo, sin estar unidos a Cristo, sin estar unidos espiritualmente a Cristo.
Bueno, esos intentos también son pecados, porque están contaminados con la acción de pecado, porque de una forma u otra no es el obrar que Dios quiere, porque es un obrar conforme a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces, siendo así, no se puede uno justificar por ninguna obra de la carne. Entonces, ¿cómo nos justificamos? Entonces, es cuando dice el versículo 21, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. O sea, la ley no nos puede dar justicia, porque la ley es inerte, la ley no tiene poder en sí misma. La ley simplemente señala cuál es el pecado. Cuando yo intento obrar la ley, entonces, sin haber nacido, sin estar en Cristo, sin haber sido justificado por Cristo, ¿qué es lo que hago? Bueno, guardo la ley según yo entiendo y según mis fuerzas y según mis motivaciones. Y todo eso, según mis fuerzas, mi entendimiento y mis motivaciones, ese en mí es lo que contamina mi obra de la ley. Entonces ya no me va a dar justicia. Entonces, ¿qué es lo que se puede justificar? Bueno, la justicia de Dios se manifiesta sin la ley. O sea, la ley no justifica. La ley, miren lo que dice el versículo para que no nos confundamos. La ley nos da el conocimiento del pecado, pero la ley no nos da justicia. O sea, la ley nos dice como si fuésemos hablando de como un espejo, ¿no? La ley es como un espejo que nos señala o que nos muestra, nos hace ver nuestra deformidad. Es como cuando vamos en la mañana que nos despertamos, vamos al baño, vamos al lavabo y nos vemos en el rostro en el espejo. El espejo nos deja ver cómo estamos, cómo hemos amanecido y en que estamos sucios y desaliñados. Esa es la ley, ese es el espejo. Pero el espejo no nos puede limpiar. O sea, cuando usted va al lavabo y se ve en el espejo y se ve sucio, usted no toma el espejo y se lo pasa por la cara para lavársela, para limpiarse la cara. Usted agarra agua, jabón para quitarse la suciedad de la cara. Entonces el espejo no tiene la función de lavar, tiene la función de señalar, de mostrar. Esa es la ley de Dios, como un espejo. Pero la justicia es la que limpia, entonces la justicia no puede ser la ley. Ok, entonces seguimos leyendo, versículo 21. Sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Esa justicia de Dios manifestada está en armonía con la ley y los profetas, porque dice testificada por la ley y los profetas, o sea, está en armonía. Pero ¿de dónde viene esa justicia? Dice la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, aquí está. La justicia que se manifiesta de Dios sin ley es la justicia por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesús. Entonces, ahí está. La justicia que justifica nuestras ofensas pasadas. La justicia no es otra cosa que, bueno, un carácter y una vida sin pecado. Porque justamente esta justicia la necesitamos para nuestras ofensas pasadas. ¿Cómo solucionamos nuestras ofensas pasadas? Bueno, con la justicia de Dios. ¿Cómo? La justicia de Dios sustituye nuestra vida de injusticia. Entonces se coloca en nuestro lugar esa justicia, ese saldo favorable, esa pureza de vida. Y bueno, al tenemos esa justicia, entonces ya nuestras ofensas del pasado están perdonadas, están pagadas. Esto se adjudica por la fe. Bueno, sigamos leyendo. Por cuanto todos pecaron, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justicia lo que hace es que nos quita el pecado de nuestra mente, no de la carne.
quita el pecado de nuestra mente, de nuestro corazón. Quita el pecado o perdona el pecado de nuestros registros en el cielo. Y pone, en lugar donde quitó el pecado, pone la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Bueno, la obediencia de Cristo. Eso es. Porque dice un versículo, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y como pecado es transgresión de la ley, entonces quiere decir que toda injusticia es transgresión de la ley. Y por tanto, lo contrario, justicia es lo contrario a la injusticia. Entonces, toda justicia es obediencia a la ley. Entonces, la obediencia a la ley es la de Cristo, la que vale. Entonces, ¿qué significa que somos justificados? Bueno, que se nos pone la justicia, la obediencia de Cristo. Se nos pone la obediencia de Cristo en lugar de nuestra desobediencia en los registros. Y se nos pone la obediencia de Cristo en lugar de nuestra desobediencia en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa sería la justificación. Al cual Dios ha propuesto en la propiciación por la fe en su sangre para manifestar su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que aquí está hablando de la justicia de los pecados pasados. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, bueno, ahí está la explicación que nos da, ¿no? Justificados de nuestras ofensas pasadas por la fe de Jesús. Y también se nos dice que esa justificación implica el perdón. Aquí en Romanos capítulo 4 dice, al que obra, no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Pero el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. ¿Ve? La fe le es contada por justicia. Como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. ¿Y cuál es esa justicia sin obras que Dios atribuye? Es cuando Dios dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Entonces aquí está diciendo que la justificación consiste en el perdón y en cubrir nuestros pecados. ¿Y en qué? En no imputar el pecado. Eso es la justificación de nuestras ofensas pasadas. Ahora, ¿y la gracia para vencer nuestra carne, para poder obedecer la ley de Dios? Esa está en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Porque Romanos 8 se enfoca ahora en la vida del cristiano a partir de la justificación. Somos justificados, ya lo leímos, por gracia. ¿Qué significa? Perdón. ¿Qué significa? Que el Señor no atribuye el pecado. ¿Qué significa? Que el Señor no nos imputa el pecado, no nos adjudica el pecado. Pero, ¿y qué pasa entonces ahora en adelante? Bueno, eso está en Romanos 8:1 al 11. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí, el énfasis aquí ahora es el andar. ¿Cómo vamos a andar? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu. Porque dice, ninguna condenación hay. ¿Y para quién? Para los que permanecen en Cristo Jesús. Ok, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí está ahora hablando la ley del Espíritu de vida. En el Romanos 7, al final, había hablado la ley de mi espíritu. Noten, la ley de mi espíritu. No la ley del Espíritu de Dios, sino la ley de mi propio espíritu. Esa ley de mi propio espíritu es cautiva a la ley del pecado. Pero en Romanos 8 nos dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, no es la ley de mi espíritu, sino la ley del espíritu de Jesús.
La ley de mi espíritu es cautiva a la ley del pecado, pero la ley del espíritu de Jesús nos libra de esa ley del pecado y de la muerte. Espero que hayan visto la gran diferencia. Mientras yo esté viviendo en la ley de mi espíritu, eso es una esclavitud. O sea que mi espíritu es esclavo del pecado. No solamente mi carne, sino mi espíritu. Entonces fíjense que la victoria, porque si nos vamos a dar cuenta en el resto del asunto, de la lectura, es que la carne no cambia. Cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros recibimos la justificación, la carne no cambia. O sea, sigue estando la ley del pecado en nuestros miembros. Entonces, ¿dónde está el cambio? Bueno, en que yo antes estaba en la ley de mi espíritu, pero ahora estoy en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, a lo que decía Jesús decía, necesitas nacer de nuevo, nacer de espíritu, nacer de agua y de espíritu. Porque aún mi propio espíritu, si yo tengo un espíritu, además que yo tengo una carne, acuérdense que lo que sabemos de la creación del hombre. El hombre fue creado y tenía cuerpo hecho del polvo y Dios sopló espíritu de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros somos espíritu más carne. O más polvo. O más cuerpo. Entonces, en mi carne, el pecado mora en mi carne. Y mi espíritu es esclavo de la carne y del pecado. Por eso es que, aunque nuestro espíritu discierna la ley de Dios, desee guardar la ley de Dios, sigue siendo esclavo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? No nos cambia la carne, pero nos cambia el espíritu. En lugar de mi espíritu, en lugar de la ley de mi espíritu, nos pone la ley de su espíritu. ¿Y qué hace? Nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Esto en función de la obra de Cristo, la que era imposible la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley, noten, la justificación, fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí, el Espíritu que está mencionando aquí no es nuestro Espíritu, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. O sea, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Cristo. Entonces, ¿y por qué andamos conforme al Espíritu de Cristo? Porque el Espíritu de Cristo nos ha librado de esa ley del pecado. Sigo leyendo. Versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, por eso esto es lo mismo que, que ha dicho en el capítulo 7, que en la carne ahí está el pecado, está la ley del pecado, y esa ley, por ser ley del pecado, quiere decir que esa carne está siempre en enemistad contra la ley de Dios. Siempre. Y todo lo que pide la carne es contrario a la ley de Dios. Por eso es que es enemiga de Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es lo mismo que dijo Jesús cuando dijo, el que es nacido de la carne es carne. Y si es carne, no puede agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ve? Aquí lo va explicando ahora más detalladamente. ¿Cómo es la única forma de que seamos librados de la ley del pecado que está en nuestros miembros? Bueno, que el Espíritu, no el mío, el de Dios. Porque el mío es cautivo. Entonces, el de Dios viene y libera mi espíritu. Y no solamente lo libera en el sentido porque es el liberarlo en la justificación, sino que mora. Dice aquí, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, o sea, ¿qué significa que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Que Cristo está en nosotros, porque el Espíritu de Dios es Cristo en nosotros.
Si Cristo está en nosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál espíritu vive? El mío. Mi espíritu vive porque el Espíritu de Dios lo ha resucitado, lo ha liberado, lo ha empoderado. Es lo que dice ahora el versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces mi cuerpo y el cuerpo de todo ser humano desde que nacemos es un cuerpo mortal porque tiene el pecado. El espíritu de nosotros es cautivo a ese cuerpo mortal. Es cautivo a la ley del pecado. ¿Qué hace el Señor? Bueno, nos justifica, nos libera. Y pone su espíritu en nosotros, a morar en nosotros. Y ese espíritu morando en nosotros, entonces vivifica nuestro espíritu para que ahora sea quien domine y no domine la carne. Eso es lo que dice la segunda frase, la última oración. Por la gracia de Dios podemos rendir obediencia a su santa ley en el futuro. Bueno, mis hermanos, esto es todo lo que tiene que ver con esta doctrina número 15, que es esencialmente la justificación. Ahora, si hay algún comentario o pregunta, abrimos entonces la oportunidad. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.